Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América Latina, y antes que termine la próxima década, en un país desarrollado, sin pobreza, sin pobreza, sin pobreza. En primer lugar, todos quieren que cambie la realidad de la falta de progreso de esta región. Hay personas que me dicen, oiga, ¿usted piensa que las comunidades quieren hacer uso de las tierras como las personas occidentales o el resto de los chilenos? Y sí, lo que me hablan las comunidades es que quieren más progreso, más progreso, más progreso. Como país estamos llamados a ser parte de la transformación hacia la modernidad y el progreso, abriendo y aprovechando nuevas oportunidades a la inversión y el desarrollo de nuestro país. A la inversión y el desarrollo de nuestro país. A la inversión y el desarrollo de nuestro país. Próximamente por Radio Trapananda. Humanizando la señal. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Depende mucho del horario en el que usted, querido amigo, querido auditor, amiga, esté revisando este video de un nuevo episodio de Interferencias. Partimos nuestro programa con una pieza musical
de don Arturo Sambo Cavero, cantante peruano de música criolla. En esta oportunidad me encuentro bien acompañado, bastante bien acompañado, por Antonia y por Eli. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están ustedes? Por acá estamos, un poquito disfónicas, pero con ánimo. Hola, hola. No, con muchas ganas de esta segunda sesión de interferencias, saboteando el consenso extractivista. Y de fondo escuchamos un trinar de una guitarra. No es casual que me vean ahora con un pañuelo en el cuello. Usado por los gauchos allá en Aysén, usado por los gauchos en el Chaco, tierra de Atahualpa Yupanqui. La canción que nos acompaña de cortina se llama De los Angelitos. Mira qué bonita, Así qué bonita que, melodía. Y esta cortina nos va a acompañar en todos los capítulos de Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. Claro, y hoy día cortina oficial. Y estamos hoy día en el segundo capítulo. Como pasa el tiempo, ¿eh? Sí, cierto, ya el segundo capítulo. ¿Y hoy cuál es el tema central que nos convoca, Eli? Bueno, el capítulo de hoy va a estar dedicado a infraestructura para el extractivismo. Claro. ¿Les parece hacer un pequeño resumen del primer capítulo? Porque es una saga, ¿ya? de seis capítulos. Sí. El primero hablamos de extractivismo. Bueno, como comentamos, este es un espacio de conversación que nos va a permitir problematizar las consecuencias del extractivismo en nuestros territorios, en nuestras relaciones sociales, ¿ya? Y en ese sentido, la semana pasada tuvimos un capítulo introductorio donde se definió lo que entendíamos por extractivismo, lo que entendíamos por régimen extractivista y cómo esto se vinculaba con los procesos de colonización. Entonces, para recordar, dijimos que el extractivismo era la explotación intensiva de la naturaleza a un ritmo tan acelerado que no permitía que ésta se pudiera regenerar y que tenía la particularidad que lo que ahí se producía no estaba orientado a la reproducción de la vida a nivel local, sino que estaba orientado a alimentar, a nutrir las dinámicas de acumulación capitalista. Y planteamos que cuando hablábamos del extractivismo como una sobreexplotación de la naturaleza, incluíamos no solamente los bienes de la naturaleza como el agua, como la biodiversidad, como los minerales, sino que también considerábamos la explotación, la sobreexplotación de la naturaleza humana. Por ejemplo, a partir de las jornadas extenuantes de trabajo. Claro. Entonces, el concepto de extractivismo estaba asociado a esas dinámicas de sobreexplotación. Y el otro concepto que trabajamos era la idea de que el extractivismo no es solamente un modo de producción, sino que supone la instalación de un régimen político, una imposición de un orden social, ¿ya? En la cual las lógicas de saqueo están atravesando ámbitos que tienen que ver con la salud, con la educación, con el diseño de políticas de desarrollo social, etc. Entonces nuestras sociedades hoy en día están viviendo muy fuerte la avanzada de un nuevo ciclo extractivista que ordena nuevamente lo social. Y eso tiene que ver con reconfigurar relaciones, tiene que ver con moldear subjetividades que sean funcionales a la acumulación capitalista. Subjetividades pasivas, subjetividades obedientes, subjetividades sumisas, normalizadas. Y a partir de esa noción de régimen extractivista, planteamos que estos regímenes políticos son radicalmente violentos, ejercen violencia física y violencia simbólica, y por lo tanto van a generar, obviamente, resistencia. Sí. Entonces, para poder enfrentar el tema de la resistencia, es que el régimen extractivista construye un determinado consenso extractivista, que era un concepto de Mirta Antonelli que se refiere a la instalación de un sentido común, donde nosotros desde muy pequeños comenzamos a ser criados, a ser socializados para ir instalando el deseo de vivir y de reproducir estas dinámicas de acumulación capitalista. Y lo último que quisiera decir como resumen de todo lo que se habló la semana pasada es que nosotros entendemos que el extractivismo opera hasta el día de hoy como el soporte material de la colonización, ¿ya? La colonización no se acaba con el proceso de independencia de las élites criollas,
¿ya? Sino que es algo que se está reactualizando permanentemente. Y el extractivismo históricamente en las sociedades latinoamericanas ha sido el fundamento material, ¿ya? Que permite la colonización, que motiva la colonización. Yo creo que esos fueron como los puntos centrales. Sí, resume sumamente bien lo que se habló la semana pasada. Claro, y hoy día el tema que viene de la mano es la infraestructura, para que este régimen, como tú muy bien lo acabas de definir, se pueda llevar a cabo. Claro. A ver, yo quería plantear en relación a eso que lo último que se habló la semana pasada, pero que fue como un anticipo de lo que íbamos a tratar ahora, es que nosotros en el colectivo Alquintral preferimos hablar de dinámicas extractivistas. Entonces, para comprender desde una lectura geopolítica el extractivismo, es que consideramos que hay que entender el momento de producción y extracción, el momento de circulación de esas mercancías y el momento de consumo, ¿ya? Y que eso nos va a permitir entender cómo opera como sistema el modelo extractivista. Entonces, muchas veces, cuando los análisis o cuando la crítica de sectores ecologistas, de sectores medioambientales, se centra solamente en el momento, en la etapa de la producción y la extracción, invisibiliza que se generan proyectos, megaproyectos de infraestructura que son los que van a sostener las dinámicas de circulación de aquellos productos que derivan del extractivismo. Entonces, en ese sentido, el objetivo de hoy es problematizar la relación entre infraestructura y extractivismo, ¿ya? Yo quería plantear una primera idea que tiene que ver con el concepto de infraestructura, ¿ya? Generalmente nosotros asociamos la infraestructura a algo que es muy beneficioso para la vida. A uno le anuncian que se va a pavimentar la calle. Claro, ¿ya? y felices porque los autos no se van a echar a perder. No se van a echar a perder porque se va a caminar más rápido, porque no va a haber tierra y todo eso. Entonces, como que uno tiene asociada la idea de infraestructura con progreso, progreso, con desarrollo, con mejora en la calidad de vida, con conectividad. Entonces, muchas veces no pensamos que cada vez que se instala una obra de infraestructura, esta modifica el espacio, reordena el espacio, lo reconfigura, ¿ya? Entonces, pequeñas obras como pueden ser puentes, como pueden ser túneles, como pueden ser carreteras, o obras de infraestructura mucho más amplias, como puede ser la elaboración de sistemas portuarios, aeropuertos, etcétera, van a rearmar el espacio, y al hacerlo, obviamente, que van a promover otro tipo de relaciones sociales, van a promover otro tipo de subjetividad asociado a las obras de infraestructura. Entonces, lo que yo quería plantear es que el análisis de la infraestructura es un tema eminentemente político, porque tiene que ver con el ordenamiento de nuestras dinámicas cotidianas. No es un tema técnico. La infraestructura no se reduce a un problema de eficiencia que deba ser abordado desde, por ejemplo, las ingenierías, sino que tiene que ver con cuál es el tipo de territorio que nosotros estamos construyendo para nuestras relaciones sociales. Entonces, eso quería como plantear como primera idea. El análisis de la infraestructura es un asunto eminentemente político, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa en la infraestructura, tiene que hacerlo en relación a para qué se constituye una infraestructura, ¿ya? ¿Cuál es el sentido de invertir en una carretera, de invertir en un puente, de invertir en la mejora de un sistema portuario? Y ahí es donde nosotros ya nos comenzamos a acercar al vínculo que hoy en día, en sociedades como la chilena, se están dando entre la generación de mega obras de infraestructura y lo que son las dinámicas de saqueo capitalista asociadas al extractivismo. Se me viene a la mente, a modo de ejemplo, el tema de cómo operan las hidroeléctricas, ¿ya? Hay dos casos bastante puntuales, lo que fue el proyecto Hidroaicén, ¿ya? Lo que fue, porque en realidad no se llevó a cabo, después de casi 10 años de resistencia de las comunidades, y ahora lo que ya se está ejecutando, lo que es el embalse Punilla, ahí en San Fabián de Alico, ya muy cerca de Chillán. Bueno, voy a tratar de resumir esos dos conflictos. Y se me viene a la mente, Eli, lo que tú dices, la infraestructura, mejorar las carreteras.
La carretera austral es un camino secundario. ¿Qué quiere decir que es un camino secundario? Que es un camino de tierra, de ripio, que si usted en la noche anterior llovió mucho y se cayó un árbol, hasta ahí nomás llega su viaje. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ir gente de vialidad, cortar el árbol, habilitar la carretera, para que usted pueda seguir hacia el norte o hacia el sur. Me pasó en varias ocasiones viajando en el invierno, ¿ya? Que a veces, claro, teníamos estos acontecimientos y el bus llegaba hasta ese lugar y tenía que volverse sin llegar al destino. Entonces cuando llegan estas mega empresas a mejorar la conectividad, entonces la mayoría de los vecinos dicen, chuta, los tiempos de desplazamiento van a ser menores. Si bien es cierto, la distancia en kilómetros es muy pequeña, en la región de Aysén, por ejemplo, de Cochrane a Coyhaique son 331 kilómetros, pero por lo malo de la conectividad se recorre casi en 8 o 9 horas. Entonces las empresas aprovechan estas necesidades de la gente, pero la gente no veía que Hydro Aysén necesitaba carreteras en buenas condiciones para ellos poder transportar todas las materias primas, insumos para la construcción de los embalses. Entonces ellos necesitaban estratégicamente buenas carreteras donde movilizar los camiones con los materiales de construcción. Entonces la gente decía, chuta, nosotros la Hydro Aysén es una empresa buena porque está considerando una de las necesidades históricas de la región de Aysén. Claro. A su vez también el embalse Punilla. El embalse Punilla era un embalse que ese proyecto tenía más de 100 años, era un proyecto estatal. Su inicio era un proyecto de riego en San Fabián de Alico, la tierra donde nació Violeta Parra y todos los Parra Sandoval, que tuve el placer de conocer en pleno conflicto. Iban a encajonar el río con un embalse de 130 metros. ¿Ya? Inicialmente estatal, sigue siendo estatal, pero necesitaba ese proyecto arrojar cifras rojas, entonces cifras azules, y necesitaban construir una central de pasada para abastecer de energía. Y ese es un proyecto que está privatizado. Pero ese riego necesariamente que estaba ahí no iba en beneficio de los habitantes de San Fabián de Alico, de San Carlos, ni de Chillán, sino que de las forestales que están al lado, porque ellos necesitaban también el recurso hídrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa gente fue desplazada. Hubo lugares donde vivían los crianceros, que tenían sus vacas, tenían sus cabras, ¿ya? Y que eso va a quedar todo bajo del agua. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que las políticas de mitigación fueron tan mal elaboradas que sacaron todos los animales de la cordillera al lugar donde se iba a emplazar el proyecto y lo dejaron en zona de pastoreo que no reunían las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la mayoría de los animales murieron, ¿ya? El traslado no fue el óptimo, fueron en camiones que no reunían las condiciones, hacinados, y llegaron bastante a maltraer los animales al lugar donde iba a ser la relocalización. Entonces también hay una infraestructura que a lo mejor la gente decía, sí, el riego, considerando la escasez hídrica que vive en nuestro país, ¿ya? Pero el agua no iba destinada a las comunidades. La generación de energía de esta central de pasada tampoco destinada a las comunidades. Entonces ahí tienes una infraestructura que está en directo beneficio a la acumulación de capital, al modelo económico, al modelo forestal que opera ahí. Porque ahí hay un estado forestal que tiene controlado los medios de comunicación, que tiene controladas las radios, que tiene el diario, que tiene toda la prensa, y donde no existen, o existen en pequeña escala, medios de contrainformación. Entonces, a su vez, como te digo, tienen todo el aparataje técnico que va en directo beneficio a ellos, y los medios de comunicación también controlados. Entonces, dentro de la infraestructura también deberíamos considerar lo que son los medios de comunicación. Bueno, hay un tipo particular de infraestructura que es la que está asociada, por decirlo así, directamente con el extractivismo, que tiene que ver con la infraestructura de integración, ¿ya? Y eso quería como detenerme un ratito ahí, porque tú recién hablabas de la conectividad y que el enganche para que la gente apruebe, claro, para que se muestre así como favorable esa necesidad en torno a estas intervenciones que son súper violentas de los territorios, es que se habla de mejorar las redes de conectividad y lograr una mejor integración. Entonces lo que yo quería aclarar es que en el campo de la geopolítica, cuando se está hablando de integración o de integración regional, como vamos a ver que se usa en algunas plataformas como la IRSA, se está refiriendo a un encadenamiento, a un tipo de integración que está en función de los mercados. Entonces, cuando se generan obras de infraestructura que apelan a ese tipo de discurso, lo que se está promoviendo es obras
que mejoren la conectividad entre lo que podemos denominar enclaves extractivistas, ¿ya? Y obviamente que eso está destinado a potenciar formas de acumulación. Yo quería hablar un poquito respecto a esto de los enclaves. ¿Qué es un enclave extractivista? Un enclave extractivista es un territorio donde todas sus dinámicas, no solamente sus dinámicas productivas, no tienen que ver con las necesidades de las personas que ahí habitan, sino que las decisiones de cómo se gestiona el territorio están condicionadas, por ejemplo, por las leyes de oferta y demanda de cierto tipo de productos que vienen principalmente de los núcleos del capitalismo central. Entonces, en ese sentido, existen enclaves mineros, como uno podría haber pensado que era El Salvador, ¿ya? Existen enclaves agroindustriales, como el Valle del Elqui, que solamente está produciendo, o en gran mayoría solo está produciendo uva, ¿ya? Existen enclaves acuícolas, como los que se pueden encontrar en el sur, donde se genera como un reacomodo de las dinámicas productivas enfocadas en un solo tipo de commodities, porque ahí el bien de la naturaleza se ha transformado en mercancía. Entonces, para que estos enclaves extractivistas sean rentables, es necesario integrar los enclaves al circuito capitalista. Y de ahí viene esta noción de infraestructura de la integración. Y la infraestructura de la integración uno la podría asociar a 3 tipos de obras. Por una parte, todo lo que son las obras viales, o sea, aquellas obras que permiten la circulación, como son las carreteras, como son los puentes, en otros países las hidrovías, los sistemas portuarios, los aeropuertos, etc. Por otra parte, las infraestructuras energéticas, que también permiten la circulación, pero de algo muy específico, que es la circulación de energía. Entonces están las carreteras eléctricas, están las obras que producen energía, como las hidroeléctricas, como las termoeléctricas, etc. Y la energía nuclear, que en el caso chileno se supone que no tenemos esa experiencia, pero a nivel sudamericano es fuerte. Y por otra parte está la infraestructura asociada a la conectividad de las comunicaciones, que tiene que ver con todo este campo nuevo de la fibra óptica. Entonces, cuando estamos hablando de infraestructura de integración, no estamos refiriendo, digamos, a esas 3 líneas de infraestructura que son las que permiten conectar los enclaves extractivistas y de esa manera potenciar que estos sean mucho más rentables. Entonces, por eso, el extractivismo requiere una base material, requiere una infraestructura que sostenga esas dinámicas. Claro, mira, y no es al azar, porque en el primer gobierno de Sebastián Piñera se crean el Ministerio de Energía y Minería, los dos juntos, ¿ya? El proyecto Hidroaicén pretendía construir una línea de transmisión que nacía desde Villa O'Higgins, que es el último punto de la región de Aysén, hasta acá muy cerquita de Santiago. Se calculaba que eran alrededor de 2.300 kilómetros, pasando por 8 regiones, ¿ya? Y 6 parques naturales, reservas naturales. Incluso imagínate iba a decir un garabato, pero no viene al caso. Imagínate la expertise del modelo. La línea de transmisión pasaba por el Parque Laguna San Rafael, ¿ya? Y no podía pasar porque era una zona protegida. Entonces fue cuando cambió el escenario político, la persona clave que hizo la jugada maestra para que esta infraestructura de energía pueda salir desde Villa O'Higgins, pasar por 8 regiones y llegar al punto de consumo, que era el norte de nuestro país, ¿ya? El punto de generación estaba en un lugar muy austral, que es la 11ª región, la 11ª, y el punto de consumo acá, casi en la región metropolitana, de ahí hacia el norte, ¿ya? Porque eran las mineras del norte. Entonces la gente nos decía, ¿por qué nosotros tenemos que ser relocalizados, tenemos que dejar nuestra forma de vida? Porque el punto de generación ni estaba ahí, pero el punto de consumo ni siquiera iban a ser en la región de Aysén ni las regiones cercanas, sino que iban a ser las mineras del norte. Entonces hay una persona clave que ahora en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera sigue trabajando, ¿ya? Lo voy a individualizar con nombre y apellido, que es Carlos Pacheco. Él fue el culpable de achicar un parque nacional, que es el Parque Laguna San Rafael, para que la línea de transmisión del proyecto Hidroaicén pueda pasar por afuera y no tenga ningún problema para obtener la resolución de calificación ambiental.
Entonces también hay un poder político, un aparataje político que ayuda a que estas infraestructuras se puedan desarrollar dentro del margen de la regularidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, por ejemplo, a veces dice, chuta, hay una necesidad que quizás el Estado nunca la ha podido sobrellevar, pero viene esta empresa transnacional a ofrecernos que nos van a mejorar la carretera, que nos van a bajar el costo de la luz, ¿ya? Imagínate que el punto de generación del proyecto de Aysén era el río Báquer, en la comuna de Cochrane, y el río Pascua en Villa O'Higgins. Pero el punto de consumo estaba en el norte. En ningún momento la energía había que quedar ahí dentro de la región. Entonces algunos analistas políticos decían, si el proyecto de Aysén lo hubiera dicho a las comunidades, gracias a la generación eléctrica dentro de su región, va a bajar inmediatamente un 50% el costo de la luz, las represas ya estarían funcionando. Pero no aseguraron nada. Y no es al azar que donde están los ríos más caudalosos de nuestro país, que es en la región de Biobío y en la región de Aysén, se paguen los costos más caros de energía. ¿Por qué? Porque los puntos de consumo no están en el lugar donde se produce la energía, sino que viajan a través del sistema interconectado central, el del Norte Grande, en el caso de donde viene él. Pero los puntos de consumo son esta red minera que necesita más del 50% de la matriz energética para poder funcionar. Entonces ahí se cumple a cabalidad lo que dice él y de la infraestructura que necesita el capitalismo y las grandes empresas extractivistas para operar de una manera más eficiente, pero al costo de todos nosotros, de enfermedades, etcétera, que lo mencionamos en el primer capítulo de Interferencia. Que son acciones que se invisibilizan, porque claro, te venden la pomada, como se dice en buen chileno, que te vas a conectar, que vas a estar más cerca, que tus autos no se van a echar a perder, como comentaba adelante. Sin embargo, toda la problemática que sucede detrás es impresionante. Mira, y lo otro que me quiero colgar, hablando de las obras viales, una de las grandes problemáticas que tiene la región de Aysén, que es un camino secundario, la carretera austral. Entonces la gente que tiene auto reclama eso, justamente. Oye, ¿sabes que se me echa a perder el auto? ¿Por qué? Porque está lleno de baches, de hoyos, eventos, como le dicen acá en el norte. Y necesitan carreteras para poder movilizarse. Movilizar mercancía, la mercadería, la fruta, la verdura viaja de acá, de Talca, y llega a la región de Aysén. Entonces, ¿qué es el problema que hay? Que ahora la naciente industria minera necesita buenas carreteras para poder movilizar las mercancías. Movilizar los camiones, movilizar el ácido, todos los insumos que necesita la megaminería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que obviamente hay gente que está en contra por el impacto que tiene, ¿ya? Y otros dicen, chuta, pero si mejora la carretera es un beneficio para todos nosotros. Entonces, mira, eso yo lo he comprobado con los videos, lo hemos comprobado, Antonio, con los videos que hemos subido en contra de la minería en Aysén, y la línea de debate, de conversación es esa. Si mejoran la carretera, no se echa a perder mi auto. Entonces ahí hay gente que dice, oye, ya, pero esa carretera van a llegar los camiones con cianuro. Claro. Para que la minera pueda tener su relave, extraer el mineral. Bueno, y ahí o sea, más o menos es como la evidencia de cómo el sistema extractivista te entra esta subjetividad, ¿cierto? De la necesidad de tener un auto y cambiar el auto cada cierto tiempo, la necesidad de tener tantos bienes que al final no se condicen con que tu hijo se enferme o con que se nos contamine el agua, por ejemplo. Claro. En ese sentido, yo también quería vincularlo, retomando con la semana pasada, cuando planteábamos que el extractivismo era el soporte de lo que es los procesos sucesivos de colonización, y lo quería vincular con la idea que desde que se instala la colonización en nuestras tierras, la máquina siempre ha tenido un rol fundamental. Es la máquina la que permite la intervención de los territorios, es la máquina la que abre espacios que durante muchos siglos han operado como espacios de refugio para pueblos que de una u otra manera lograron resistir la avanzada violenta de los procesos de colonización. Entonces, en ese sentido, en el proceso de colonización que se da en nuestras tierras en el siglo XVI, hubo muchos espacios que por sus condiciones geográficas no lograron ser fácilmente incorporados al orden del sistema mundo colonial. Por ejemplo, las altas cumbres de la cordillera, por el tema de la altura, del frío, etcétera, se constituyeron como espacios de refugio, donde el invasor no logró entrar, no logró abrir, porque no había tecnología para hacerlo.
o los amplios espacios de la selva, como la selva amazónica, o lo que tú mencionas, los territorios australes, con ese hielo inhóspito y esas condiciones geográficas que generan una vida local, pero que para alguien que venía de afuera resultaban como muy difíciles de sobrellevar. Entonces, a ese tipo de territorio, la máquina no logró entrar durante muchísimo tiempo. Y fueron justamente esos espacios los que albergaron, los que cobijaron la resistencia al modelo hasta el día de hoy. Pero, históricamente, han habido sucesivos avances hacia esos territorios. Y en la década del 90, con la instalación del neoliberalismo, podemos identificar que hay una nueva avanzada hacia esos territorios. Y se instala un modelo que se conoce como el modelo del regionalismo abierto, ¿ya? Que es un modelo de integración regional que supone generar dentro de los territorios sudamericanos formas de conectividad, formas de integración de los territorios, de esta dinámica de enclaves extractivistas que yo mencionaba, con la función de que al estar mejor conectados hacia adentro de Sudamérica, hacia adentro de América Latina en general, van a poder potenciarse, insertándose de mejor manera en las redes de acumulación capitalista de nivel global. Entonces el regionalismo abierto es un modelo de integración que genera un tipo particular de infraestructura, conectar territorios hacia adentro del continente con la intención de potenciar una inserción hacia afuera. ¿Y hacia afuera hacia dónde? Hacia los núcleos de consumo. Entonces estamos hablando de los países, de los territorios en los cuales opera, por decirlo así, el capitalismo central. Estados Unidos, Europa y ahora Asia. Entonces, todas estas obras camineras, todas estas readecuaciones espaciales que se están viendo en nuestras tierras están orientadas hacia allá. Y creo que ese es un concepto que también es súper importante porque le da una lectura geopolítica que la semana pasada yo enfatizaba mucho, que nosotros para poder dimensionar la devastación que el extractivismo está generando, tenemos que hacer el ejercicio de mirarlo más allá del espacio cotidiano en que nos estamos como moviendo. Sí, la reflexión bastante realista de lo que pasa en los territorios y sobre todo cómo tenemos que sobrellevar estas amenazas por la compra de conciencia. Si somos quizás muy poca gente se da cuenta que dice, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Ya? ¿Para quién es la carretera que se está construyendo? ¿Por qué se está haciendo ese ancho? La carretera austral, dentro del proyecto Hidroicén, la iban a ampliar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los camiones que iban a movilizar la turbina sobrepasaban el pequeño surco que tiene. La carretera austral es un surco, ¿no? ¿Ya? Entonces necesitaban carreteras amplias, necesitaban aeropuertos también. En el campo donde históricamente ha vivido mi familia, hay una planicie. Y yo muchas veces galopé de a caballo por esa planicie, que era ideal para una cancha de carrera. Me estoy escapando un poco del tema. Y ahí iban a construir un aeropuerto. ¿Por qué? Porque era tan complicado, como tú decías, tan difícil acceso en esos lugares australes, y necesitaban un aeropuerto para llegar a la central del río Pascua. Y de esa forma, y todo el material que no lo podían trasladar por carretera, se iba a ir vía aire. Pero mira, y que también es curioso porque esto lo que es infraestructura, en el gobierno de la Unidad Popular ya había un proyecto de un acueducto. Fue muy visionario. El gobierno dice que en algún momento las zonas del norte, las regiones del norte, se iban a quedar sin agua. Entonces el gobierno de la Unidad Popular ya tenía, a través del Ministerio de Obras Públicas, un proyecto de sacar agua de la región de Aysén y trasladar a los lugares donde ya iba a desaparecer. Y eso estamos hablando de los años 70. ¿Ya? Es un proyecto muy antiguo que tenía la Dirección General de Aguas. Creo que por eso la lectura colonial nos permite entender que todo lo que está ocurriendo no tiene que ver solamente con la instalación con la instalación del modelo neoliberal en las últimas décadas, sino que hay una historia de memoria larga hacia atrás, ya, en el cual se comparte un modelo de desarrollo, un deseo desarrollista, una noción de progreso que es independiente de las izquierdas y las derechas tradicionales. Y eso también creo que es como súper importante de plantear. Cuando hablábamos de consenso extractivista, probablemente uno de los pilares, en el caso chileno, del consenso extractivista, es que hay un común acuerdo de diversos sectores políticos
ya incluso de los sectores más críticos que están por fuera de la institucionalidad, de que las obras de infraestructura son necesarias. Se ha naturalizado la necesidad, la urgencia de mejorar ciertas conectividades, de producir más energía. Y yo creo que eso tiene que ver con la instalación de un modelo de desarrollo que también ha sido hegemonizado, que también ha sido normalizado. Entonces es muy importante pensar la infraestructura en función de eso, ¿ya? Y en ese sentido, cuando nosotros hacemos un cuestionamiento a las infraestructuras, lo estamos haciendo pensando que es la máquina que de cierta forma genera la apertura a que los capitales se puedan apropiar de los territorios. Claro. Es la máquina la que le abre la puerta al capital. O sea, el llamado es un poco a la conciencia de ¿para quién se construye esta infraestructura que la gente desde los territorios la puede ver? En qué lugares no se han construido grandes carreteras, la zona, o sea, rescatando un poco lo que pasa en el territorio de la región donde está Lota, Coronel, la próxima construcción del megapuerto también. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa con la gente? Y la gente, como tú decías, Antonia, ya se hizo la idea. Por ejemplo, cuando tomamos el colectivo en Coronel, íbamos a Lagunilla, que es muy cerca, son un par de minutos, y el caballero que manejaba el colectivo era un profesor. Entonces nos llamó la atención que todo decía se vende. Entonces me decía, todo el casco histórico se iba a construir un megapuerto. Entonces nosotros dijimos, pero es un proyecto estatal. No, me dice, los chinos. Y muy, muy cerca de ahí operaba la celulosa. Entonces imagínate que el commodity que iban a sacar ahí eran astillas de pinos y eucaliptus, que a su vez después iban a retornar al país hechos algún tipo de madera, etcétera, que más elaborado. Entonces lo que se iban a sacar de ese puerto que está en construcción es astilla de pinos y eucaliptos, desapareciendo la escaleta tradicional de pescadores, el centro histórico, le da absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en pro del progreso. Claro. Entonces, y algunos que decían, chuta, pero ahí va a generar contratación de mano de obra. Entonces la gente ya asimila que no tiene trabajo y que esta empresa le puede dar alguna posibilidad de sustento. De trabajos que son precarios, que son de corto tiempo, claro, en realidad, y que también tienen bajo sueldo porque tampoco necesitan un nivel de especialización mayor. Yo quería tomar lo que tú mencionabas y plantear también la idea de que la infraestructura altera, transforma, reordena los territorios, pero no se hace de manera inorgánica, por decirlo así, sino que hay planificaciones, y esas planificaciones a veces no tienen que ver con el nivel de una comuna, de una región, de una provincia, sino que a veces operan a través de plataformas que son supranacionales. Y en ese sentido, este modelo de integración que yo llamaba, que se llama regionalismo abierto, tiene un momento muy importante de desarrollo cuando se constituye la IRSA, que es la Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional, que comienza a operar desde el año 2000 a partir de la primera cumbre de presidentes de América Latina, quienes acogen, validan una propuesta de política de planificación de infraestructura regional que había sido diseñada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. ¿Ya? El BID, que es un pilar de la instalación del neoliberalismo en América Latina, elaboró una propuesta, fue acogida por los 12 presidentes de la región sudamericana, y eso da origen a la plataforma IRSA. La plataforma IRSA hasta el día de hoy cuenta con cerca de 600 proyectos de infraestructura vial, energética, comunicacionales, que han rearmado el mapa sudamericano. Y un elemento central de la IRSA es que reordena el mapa en función de lo que llaman ejes de integración y desarrollo, que son franjas territoriales que pueden incluir varios países, ¿ya? Y que al hacerlo están definidas para potenciar la explotación de ciertos bienes de la naturaleza en particular. Entonces, en ese sentido, la IRSA ha operado hasta ahora como una máquina extractivista que arma nuevamente el continente, pasa por encima de los límites nacionales, de los límites de los estados, y organiza Sudamérica
a partir de 10 ejes de integración y desarrollo. Y cada vez que estos ejes comienzan a implementar sus obras, emergen los conflictos territoriales. ¿Ya? Emergen los conflictos porque si bien se ha naturalizado la necesidad de la infraestructura, la magnitud de las obras, ¿ya? El impacto de las obras ha hecho que muchos pueblos se tengan que levantar en resistencia porque ven amenazada la reproducción de su vida, Claro. en el sentido de que son pueblos que empiezan a ser amenazados con el desplazamiento forzoso, que comienzan a ser amenazados por el hecho de que simplemente no se puede vivir porque la infraestructura ha alterado ciclos ecológicos, que simplemente no se puede vivir porque la infraestructura ha generado condiciones para que entre, por ejemplo, el tema del paramilitar, para que entre la minería ilegal, como en el caso colombiano, para que entre otro tipo de actores al territorio. Entonces las comunidades ya no solamente tienen que defenderse frente al Estado opresor, ¿ya? Sino que también tienen que defenderse frente a otros actores que también amenazan su reproducción histórica. Y todo eso es permitido, todo eso es habilitado por la generación de estas infraestructuras asociadas, en este caso, a lo que es la iniciativa de integración de infraestructura regional sudamericana, que es la IRSA. Yo sobre la IRSA quería detenerme un ratito, en el sentido que para nosotros como colectivo Alquintral y los otros Piños del Norte Grande ha sido una tarea el tema de visibilizar la implementación de las obras IRSA en Chile, donde durante mucho tiempo permaneció completamente invisible. Y eso ha generado, por ejemplo, que hemos logrado establecer vínculos de diálogo, de alguna manera colaboración con otros territorios, ¿ya? Que estaban viviendo la amenaza de obras de infraestructura y que entender cómo operaba la plataforma IRSA generaba un nuevo argumento, lograba comprender mejor cuál era la intención de que una obra determinada se instalara en un territorio, porque muchas veces son obras que uno no le encuentra sentido, o sea, ¿para qué hacer esto acá cuando acá no vive tanta gente, cuando acá la gente tiene un trabajo en la agricultura? ¿Para qué hacerlo acá? Claro. Y eso se entiende solamente si yo saco el foco de atención de lo local y comienzo a ver estos ordenamientos más globales. Claro. Quizá un modo de ejemplo de lo que ocurre en Chiloé, cómo la industria salmonera cambió la cultura del chilote, de la minga, que ya no podían ir a una minga a trasladar una casa ya tirada por yuntas de bueyes porque tenían sistema de turnos en la industria salmonera, o algo como tan típico cuando fallece un vecino, que por eso dicen en el sur mejor no pelar a nadie porque son familiares entre todos. Entonces, generalmente cuando fallecía un vecino era una fiesta, con acordeón, con música, con asado, despidiendo y ya no lo podían hacer porque tenían un turno en la planta de proceso. Entonces nos han dicho historiadores, el mismo Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt, las salmoneras cambiaron el ritmo de vida del chilote. Aparte que ya lo relegó, lo sacó de la agricultura y lo destinó a este trabajo de explotación de no sé si llamarlo monocultivo, sí, porque es solamente una especie, el salmón. Y cambió el ritmo de vida del chilote. Por ejemplo, quizás algo tan cotidiano como parejas que no se veían porque uno trabajaba de día y el otro trabajaba de noche. Claro. Entonces en el extractivismo habíamos ya conversado como que cambia toda la subjetividad. Pero eso necesita un soporte material, que es la infraestructura, y que yo quería resaltar el tema de IRSA porque ha sido como clave para poder avanzar mucho más allá al ritmo de construcción que tradicionalmente se tenía. Bueno, y en honor al tiempo, en estos tiempos que se han perdido por el modelo de cómo funcionan los territorios, ¿le parece ir al primer corte musical? Ya estamos en la primera media hora del programa y por supuesto ya estamos de vuelta hablando sobre el IRSA y los impactos que tienen en los territorios, en las comunidades, en el diario vivir y sobre todo con estas infraestructuras de la devastación que se instalan en los territorios y que a veces la gente lo tiene muy normalizado, asociado al progreso. ¿Ya? ¿Les parece ir a la música? Mira, tenemos dos temas preparados hoy día. Uno que se llama Canción del IRSA, que es una guaracha. Ah, mira. Una guarachita. Y el segundo es Copetazo, este activismo del álbum Negro Amanecer. Bueno, y eso nos va a servir para hacer una cortina musical de introducción
a detallar un poquito más de qué se trata esto de las obras IRSA. Ya pues, entonces vamos a la música, ya estamos de vuelta con Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. Ya pues. Hay un video en internet, en YouTube, que se llama IRSA, la infraestructura de la devastación. Este tema sale más o menos inspirado en ese excelente trabajo de visibilización del conflicto. Dicen que viene, dicen que anda, que llega el IRSA y todo devasta. Vienen los chinos abriendo camino y yo les canto para unirnos. Viene el progreso y en el Congreso redactan leyes para el saqueo, pero la gente se está uniendo y hasta en las redes lo va exigiendo. Basta de injurias, basta de ultrajes, no más saqueos ni más montajes. Un ciudadano hay que instalar en toda prensa y su editorial. Las consultoras van con su sueldo tentando gente, ahí está el anzuelo. Dicen que viene, dicen que anda, que llega el IRSA y que se arrastra. El extractivismo está en todos lados y la codicia lo va alimentando. Llega el IRSA, viene el progreso, pero el pueblo se está uniendo. Llega el IRSA, viene el progreso, pero el pueblo está resistiendo. Yo. La IRSA ya llegó y no tiene compasión. Es la devastación de lo hermoso del mundo. Es la cruda enfermedad llamado capitalismo. Ahora con carreteras para que siga su camino. Es el abismo, el último enjambre de nuestros enemigos. Los putos ricos que aceptan destrucción con desiertos de olvido. Perforan las extrañas de la Mapu con cinismo. Ocultan su maldad bajo los velos de su auspicio. Van contra nacionales y su guardia a los estados. Prepara la amenaza para los pueblos desangrados. Guardando y limitando los derechos más sagrados. Autonomía, autogestión y todos nuestros sembrados. Nuestra alimentación en las manos de privados, que sus corporaciones con engaños han quedado. Mucho cuidado, que aquí abajo se organiza el odio acumulado. Los hijos de la tierra ya estamos todos privados, cansados de masacre y gobernantes desquiciados, que velan por su interés y nunca miran para el lado. Ya está lista la guerrilla de los pueblos explotados, armados de memoria de esos dientes apretados. Por esos 5 siglos de saqueos descarados, la indomitable ya la recupera los usurpados. Los usurpados boicotea, sabotea al sistema de muerte, porque si no caen ellos caeremos yo y usted. Recupera nuestra tierra de las garras del poder. Son tiempos de lucha y sabes que pa' qué confiar en ley. Raíz, tierra, universo, la puerta al infinito. No ocultaron desde niño el saber de los antiguos. Hermano, escucha, son muchos los caminos, deseos, placeres, destinos conflictivos. Lo esencial es invisible a los troscos. Busquemos el silencio, salgamos del despojo mental que te pone el poderoso. Vacío, aturdido, con la envidia en los ojos. La máquina asesina, siguen avanzando y los hijos de la tierra la siguen incendiando. Parándole la mano está el nativo, el africano. Enfrente de la tierra se está movilizando. Escuchemos el llamado, el llanto desesperado. Todo será privado, todo contaminado. El campo está esperando para ser recuperado. Fuera las forestales y las inversiones del Estado. O la machilinconao y los cona encanao. Con los sueños sepultados y los niños tiroteados. Desata tu furia, tierra madre, no te escuchan. Estado capital, verdugo de lo ancestral. 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 Boicotea, sabotea al sistema de muerte, porque si no caen ellos caeremos yo y usted.
fuerte y sepan de nuestro ser. Somos el color del año que reflejado en nuestra piel. Son muchas las huelgas de hambre demostrando el deber. Ya es mucha la diferencia con plomo para entender. Yo, CNA 2000 siempre, rompiendo el cemento. Blah, 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 blah. Ya estamos de vuelta después del pequeño corte musical. ¿Qué les pareció la música? Muy buena. Una fina selección musical. Sí, muy buena selección Sí, musical. está justamente preparada para este segundo capítulo y bueno, contarles que como ya cuando nos conocimos se dieron cuenta, yo no sé nada de música. Entonces pedí una ayuda por las redes sociales y también le pedí ayuda a unos amigos cercanos para que nos apoyaran con recomendaciones musicales y llegó muchísimo. Muchas, sí. Llegaron muchas canciones, muchos temas que eran originales, que eran producidos de los mismos territorios. Entonces en ese sentido fue súper fértil el llamado de emergencia. Y dentro de eso encontramos algunos temas dedicados específicamente a Irsa, ¿ya? Y fue una cosa que nos dio mucha alegría. Acabamos de escuchar un tema que se llama Canción Irsa, no sabemos qué nombre tiene, que la encontramos en internet, nos la mandaron al Facebook, entiendo que es anónima y que además tiene un mensaje para la gente que produjo, que elaboró el documental Irsa, la infraestructura de la devastación, que fue trabajado entre el colectivo El Quintral, Pilpilén Negro, Grupo Crisis, Quiltro Subalterno allá en el norte, y que se difundió masivamente, ya visibilizando esta avanzada colonial que está transformando los territorios, que es la Irsa Cociplán. Y fue un gusto escucharlo, que haya estado inspirado, porque eso quiere decir que la pega de contrainformación funciona. Está dando resultados. Y el otro es otro tema. No sabría identificar el tipo de ritmo, pero es de un grupo, es de un grupo de música rebelde, de música combativa, ya que entiendo que elaboran ese trabajo desde el sur de Chile. Escopetazo. ¿No? Así que les mandamos un cariñoso saludo a las personas que hicieron posible esos temas musicales. Claro, y la felicitación. Y hagan más, hagan mucho que más. sigan nomás y ya tendremos tiempo para seguir, para seguir pasando los temas en la radio Trapananda. No, y lo otro, lo importante que tiene la música, si bien nosotros podemos dar un discurso, un mensaje político al respecto de lo que pasa en los territorios, la realidad, etcétera, pero la música lo lleva a otro escenario que es totalmente y nos ayuda bastante. Pasó con Alonso Núñez, grandes cantautores, que una sola consigna, ejemplo Patagonia sin represa, la tomaron varios artistas, incluso hasta Calle 13, cuando debutó en Viña del Mar. Entonces llega el mensaje, visibiliza el mensaje de otra trinchera, que es la música y las distintas variantes y estilos que existen. Bueno, en ese sentido nosotros entendemos la contrainformación como un encadenamiento de productos comunicacionales. Entonces cuando se generó el documental Irsa, la infraestructura de la devastación, pensar que dio lugar a otros productos, en este caso musicales, que se realizaron de manera autónoma y con un claro sentido de crítica política, de verdad que nos da una alegría así, pero enorme. Yo quería resaltar que nosotros entendemos los temas musicales, entendemos la música también como una herramienta de guerrilla comunicacional, y que valoramos muchísimo la capacidad de los músicos, de las mujeres, de los hombres que hacen esta música, de lograr sintetizar elementos políticos, elementos teóricos y vincularlos con una cotidianidad. Yo voy a decir algo que a lo mejor es muy propio de lo que yo hago, que tiene que ver con que, el rap tiene un carácter etnográfico súper fino, ¿ya? O sea, esa capacidad de poder hacer descripciones de cómo se está experimentando, por ejemplo, el saqueo de los territorios, como lo podemos ver en el tema de Escopetazo. A mí me asombra, no deja de asombrarme esa capacidad política que está teniendo la música rebelde en Chile. Verdaderos artistas.
lamentablemente los medios comerciales no lo consideran. ¿Ah? No... Cierto. Pero tampoco creo que estos grupos quieran estar en los circuitos Claro, por comerciales. supuesto. Sí, o sea, sigamos acá con No, mira, nuestros medios de y lo contrainformación. último que quería decir, y para que volvamos al tema de conversación, hay una frase de Atahualpa Yupanqui que dice que el músico tiene que estar comprometido con lo que le pasa al pueblo. Y si no lo hace, mejor que guarde su guitarra y que se dedique a otra cosa. Eso decía Atahualpa Yupanqui. Porque es parte del pueblo. Porque claro. Eso, sí. Bueno, volvamos a la IRSA. Volvamos a la IRSA. Pero que sabes que me llena Escuchando como la de IRSA. energía. O sea, de repente uno lee textos súper complejos y de darse cuenta que hay gente con la capacidad de comunicarlo, a mí de verdad que nos deja de asombrarme y maravillarme. Pero volvamos al tema oscuro que es la IRSA. Bueno, ahí yo un pequeño comentario de... Ahí es donde nos damos cuenta que nosotros también tenemos en nuestro interior biodiversidad, en el sentido de las inteligencias múltiples. Hay personas que son más visuales, otras que son auditivas, y un concepto tan complejo te puede quedar muy claro si tienes inteligencia musical. Sí. Eso. Después de escuchar Sí. el tema de escopetazo, yo quedé... ¿Qué más puedo decir yo? En realidad Claro. nos llegó un escopetazo, pero al raciocinio, al intelecto mismo de poder de síntesis y todo. Cierto. Sí. Muy Bueno. bien elegido el nombre en todo caso. Sí. Sí, sí. Bueno, pero volviendo a la IRSA. Ya, volviendo al IRSA, esta infraestructura. Sí, bueno, yo quería decir 5 cosas de IRSA, como Ya. para ir focalizando el tema de hoy. Una, que IRSA viene a intensificar, viene a potenciar desde el año 2000 un rediseño territorial a partir de infraestructura de integración regional, infraestructura orientada a sostener materialmente las dinámicas extractivistas, haciéndolas más rentables, ¿ya? Esa sería como una idea 1. Una idea 2 es que las obras IRSA están asociadas directamente a una estrategia de colonización de los territorios. Incorporar a aquellos territorios que desde las invasiones europeas, por condiciones geográficas, se habían mantenido como aislados en el límite de las redes capitalistas, pero hoy día hay tecnología como para invadir y colonizar nuevamente esos Y territorios que además tienen una serie de recursos que el capital antes no buscaba. Porque, por ejemplo, cuando se dan estos procesos de invasión europea, el oro, la plata, pero hoy día es el litio, hoy día es la biodiversidad, hoy día son los saberes de los pueblos que también se están transformando en algo deseable, ¿ya? En algo que es apropiado y transformado en mercancía y están en otros territorios. Entonces, por eso la necesidad también de expandir la frontera extractivista a través de nuevas obras de infraestructura. Entonces, como yo mencionaba, la IRSA va a acentuar, va a intensificar ese proceso de apertura de estas territorialidades. Y al hacerlo, va a potenciar la conectividad de los enclaves extractivos, ¿ya? Va a promover el desarrollo de orientaciones productivas de los ejes de integración y desarrollo de la IRSA, siempre orientados a los mercados externos, no a la reproducción de la propia vida, ¿ya? Y lo otro que quería plantear como idea importante de la IRSA es que la IRSA surge, como decía, de un acuerdo transversal de los presidentes sudamericanos, independiente de si son de izquierda, independiente de si han sido de derecha, y que además se ha mantenido hasta el presente. Ya no han habido de manera seria estados que se hayan opuesto a la plataforma IRSA, ni siquiera los estados que se identifican como con propuestas progresistas o de la nueva izquierda latinoamericana, sino que también han dado su apoyo y un apoyo radical a la implementación de esta plataforma. Otro elemento que quería destacar, vamos en el cuarto, tiene que ver que las obras IRSA, desde su diseño original, están muy asociadas a ciertas bancas. Yeah. En el origen va a ser el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, quien va a diseñar el programa de infraestructura para toda la región, ¿ya? Y va a ser el que va a generar una mayor inversión en términos de préstamo para poder levantar ese tipo de obras. Pero luego, ese rol protagónico va a ser asumido por el BANDES, el Banco de Desenvolvimiento del Brasil,
¿ya? Que va a generar un proceso de internacionalización, o sea, va a salir del Brasil y va a comenzar a invertir en obras en Perú, en Bolivia, en otros países sudamericanos y también en África, ¿ya? Y eso va a ser muy fuerte. Hasta hace 3 años atrás nosotros estamos pensando que había una expansión de la infraestructura y una expansión de la banca brasilera, ¿ya? Que era lo que articulaba este modelo de integración. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió el escándalo de Lava Jato, el escándalo de corrupción de las Translatinas brasileras, que eran las empresas estas que construían las obras, principalmente la Odebrecht como primer caso, ¿ya? Que son las que materializaban las obras, las que se adjudicaban la licitación de las obras, no solamente en el caso de Brasil, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso de Perú, ¿ya? Y en otros territorios también, y lo hacían a partir de un sistema de corrupción que fue descubierto, que fue develado y que generó una cadena de escándalos políticos, que yo creo que el más reciente fue el suicidio de Alan García, ¿ya? Pero que ha generado también situaciones muy complicadas para los anteriores gobiernos peruanos. Ollanta Humala, Nadine Heredia entraron a la cárcel, Pepe Cano duró nada en el gobierno. O sea, un encadenamiento de escándalos políticos asociados a la corrupción, y no solamente en el caso peruano, sino que también en el caso brasilero propiamente tal, donde se da esta situación bastante compleja de salida de Dilma Rousseff y lo que después va a llevar al presidio de Lula, que también tiene que ver con estas constructoras IRSA. Y también sé que hay investigaciones en otros territorios, como el caso de Bolivia, que se ha denunciado, y los demás países en los cuales había presencia de Odebrecht, como Ecuador. Entonces, esa ola de escándalo de corrupción política asociado a las obras IRSA hizo que el Bandes fuera como desplazándose, perdió legitimidad, se iniciaron procesos de investigación y como que toda la plataforma IRSA quedó envuelta en eso. Y va a ser en ese momento donde uno puede tirar la idea, a lo mejor no lo puede afirmar, pero es donde la IRSA se renueva, construye una página de una web nueva, con un nuevo logo, y se asume como Cosiplan, ¿ya? Se visibiliza más, porque ya existía desde antes la idea de que la IRSA era el comité técnico del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR, pero a partir de ese escándalo, entonces el concepto IRSA como marca registrada comienza a invisibilizarse y se comienza a hablar directamente del Cosiplan como una estrategia para limpiar la imagen de las obras. Eso lo quería aclarar porque nosotros, cuando nos invitan en conversatorios, en charlas, cuando hacemos volantes, cuando hacemos material contrainformativo, siempre hablamos de IRSA Cosiplan, porque no queremos perder el origen de la plataforma, ¿ya? Y el origen es la IRSA. Eso también lo quería como resaltar como cuarto punto. Y el quinto punto era de que es tan violenta en todas sus dimensiones la intervención de estas obras territoriales que genera resistencia, ¿ya? Entonces, las obras IRSA han generado una serie de movimientos sociales, ¿ya? Una serie de grupos que se movilizan en defensa de sus territorios. Y ha habido algunos casos emblemáticos, como el caso de las movilizaciones en defensa del Timnis, que es un territorio indígena en la Amazonía boliviana, muy cercano a la frontera con Brasil, que marca un hito, porque logró visibilizar una resistencia dura, una resistencia que logró copar los espacios comunicacionales, ¿ya? Y que permitió que la plataforma IRSA también se hiciera más conocida en otros territorios. Entonces está ese caso. Pero también hay otros casos de conflicto que muchas veces nosotros no asociamos directamente con obras IRSA, pero que sí son parte de ello, directa o indirectamente. En la zona en la cual nosotras trabajamos, que es la zona del norte semiárido, hay un proyecto IRSA emblemático, ¿ya?,
que es el túnel de Agua Negra, ¿ya? Que pertenece al eje de integración y desarrollo Mercosur-Chile. Es una propuesta, ¿ya?, para abrir la cordillera y conectar la provincia de San Juan, Argentina, que desde la década del 90 se está posicionando como un núcleo minero, megaminería en tierras argentinas que tradicionalmente no tenían esa orientación, y lo que es el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, que tiene una cercanía con el puerto de Coquimbo, lo que supone que al conectar Argentina y Chile, y eso encadenarlo a los procesos de integración que se dan hasta el Brasil, hasta la costa atlántica, se generaría un corredor comercial, ¿ya?, que tendría su puerta de conexión, de salida hacia los mercados globales, principalmente asiáticos, China, en el puerto de Coquimbo. Entonces, esa es una obra emblemática. La idea de túneles en la cordillera no solamente se da en esa situación de la cuenca del Elqui, en el norte semiárido, sino que el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el año 2000, instaló la idea de que la cordillera de los Andes opera como un obstáculo para la integración, ¿ya? Opera como una barrera entre los pueblos, una barrera que hay que derribar. Entonces, en ese sentido, el túnel de Agua Negra es un proyecto emblemático, pero entiendo que para el caso chileno, ha revisado pocos meses atrás, se proyectan 26 túneles, 26. Ya sea porque hay mejora de túneles, ya, como el túnel Las Raíces, como el mismo Cristo Redentor, o porque se van a construir nuevos túneles, ya, que van a permitir generar estos espacios de circulación más eficiente a través de la cordillera. Hay que pensar, y ahí yo me voy a detener, lo que significa pensar que la cordillera es una barrera para la integración, porque eso significa imponer una forma de entender la cordillera que entra en competencia, que invisibiliza que la cordillera es una fuente de agua, claro, que la cordillera es un paso que históricamente los pueblos siempre han transitado, ¿ya? Que la cordillera es una fuente de biodiversidad, incluso de recursos minerales, para la gente que lo explota con lógicas no extractivistas. Los pequeños pirquineros. Pirquinero, que es el espacio tradicional de una criancería muy propia de territorios como el norte semiárido o el norte grande de Chile, que es el lugar donde están los salares altoandinos en la zona de Antofagasta hacia el interior. O sea, hay muchas formas, hay muchas maneras de comprender lo que significa la cordillera de los Andes, y no necesariamente entenderla como una barrera. Es una barrera que ha protegido esas prácticas, ya, de que sean violentamente integradas a las lógicas capitalistas. Y hoy en día la cordillera se planifica como, voy a decir una metáfora muy dura, que dijo Gioja, quien fue hace algún tiempo el gobernador de la provincia de San Juan, Argentina, que hoy día tiene un cargo en el Congreso argentino, José Luis Gioja, que planteó de que si la cordillera hay que abrirla como un queso gruyere, abramos la cordillera. Entonces, bajo esa metáfora es que el gobierno argentino, en este caso en acuerdo con los gobiernos chilenos, ha impulsado la iniciativa. Esta obra del túnel de Agua Negra, allá en la zona, despertó obviamente rechazo, aunque allá no tenemos la capacidad de organización ni de movilización que tienen otros pueblos, como el pueblo boliviano, como pueblos indígenas en el sur de Chile. Pero se dio esa resistencia, se abrieron procesos de protesta, se generó contrainformación, se generó una campaña en contra del túnel. Con sus altos y bajos la campaña se ha mantenido, ya han emergido diferentes actores en los territorios en oposición, y hoy en día el túnel todavía no inicia. Ya, el túnel no inicia. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $1.600 millones que se iba a pagar de manera diferenciada entre Chile y Argentina para poder ejecutar la obra. Se abrió un proceso de licitación con una fuerte presencia de empresas chinas interesadas en construir el túnel de Agua Negra. Se abrió también
la proyección de un centro de investigación nuclear que operaría bajo el túnel, que no está directamente siendo parte de la obra, sino que iba a aprovechar las condiciones que la apertura de la cordillera genera para generar este laboratorio subterráneo. O sea, se armó todo un cuento, pero hasta el día de hoy eso no se ha concretado, ¿ya? Disculpa, Eli, que te interrumpa. Y en este túnel, ¿qué se va a trasladar? ¿Agua? ¿Qué materia prima se va a trasladar? Bueno, qué bueno que me preguntaste, porque lo que se instaló allá en la región, cuando se comenzó a hablar del túnel, era que el túnel era la respuesta a la necesidad de conectividad que tenía la gente de Coquimbo con la gente de San Juan, que era una demanda histórica, ya era una demanda histórica, porque era un paso que ya se usaba como paso cordillerano principalmente para las personas de familias crianceras que transitaban en ambos lados. Entonces la idea es que ya existía como paso, que ya existe como paso y que lo que se va a hacer es mejorarlo. Ahora, ¿hacia qué estaría orientado? A potenciar el turismo en la región de Coquimbo. Y eso se instaló hasta hace, por lo menos serán 2 años atrás. Claro, el turismo era en este caso... súper fuerte el tema del turismo. Lo que nosotros fuimos viendo cuando empezamos a trabajar que el túnel de Agua Negra no era un proyecto que emergiera del acuerdo entre San Juan en Argentina y Coquimbo en Chile, sino que era una obra más de las cerca de 600 obras que tiene IRSA, ¿ya? Y que operan bajo este modelo de regionalismo abierto. Nos dimos cuenta que no estaba orientado al turismo, sino que estaba orientado a generar más rápida, más eficiente redes de circulación con lo que se conoce como el eje Mercosur-Chile de la IRSA, y que tiene como focos productivos, por una parte, la megaminería argentina, que en este momento el puerto por el lado del Océano Atlántico le queda muy lejos y por lo tanto es mucho más caro, y que por lo tanto sería mucho más beneficioso para esos emprendimientos extractivistas megamineros una salida por el puerto de Coquimbo. Recordemos que en la parte de San Juan es donde se instala por primera vez en Sudamérica la Barrick. Claro. Ya, donde se instala la Barrick y el proyecto Veladero, que fue el primero que se instaló en el lado de San Juan, Argentina. Después se instala el proyecto Pascualama, todos con el apoyo de José Luis Gioja, que ya lo mencioné, ¿ya? Y el Tratado de Cooperación e Integración y Minera. El túnel de Agua Negra forma parte del tratado firmado el año 98. El Tratado de Cooperación Minera. Y lo que iba a mencionar es de que la Barrick es una empresa de minería transnacional, independiente de quien en este momento controlen la minera, porque eso va cambiando, pero ellos ahora están en proceso de exploración, entiendo, ya no sé cuándo termina o si ya ha terminado el proceso de exploración, con el proyecto Alturas en la parte alta de la cuenca del río Elqui. Entonces ese proyecto, más el proyecto Veladero, más el proyecto Pascualama, forman parte de un complejo megaminero. Wow. Y todo ese complejo megaminero se vería directamente beneficiado con la construcción del túnel de Agua Negra. Ahora hay que reconocer también que el túnel de Agua Negra está asociado a proyectos menores, también vinculados a la minería, como la Ruta 43, la Ruta 45, la Ruta 41, ¿ya? Que son las que vinculan el Valle del Huasco, el Valle del Elqui, el Valle del Limarí. Entonces, los grandes beneficiados hoy en día con la elaboración del túnel serían esos mega emprendimientos mineros. Ese es un foco para la obra del túnel. Y otro foco para la obra del túnel es generar también un ritmo más rápido de circulación de aquellos productos que vienen del lado brasilero. Hay una extensa zona de Brasil, ¿ya?, que es zona de selva y que hoy en día también la máquina extractivista está abriendo y está limpiando la selva, rompiendo la biodiversidad para generar monocultivos, principalmente monocultivos de soya, el avance de la frontera agrícola. Y esos productos tendrían una salida comercial mucho más rentable en términos económicos si salen
por el puerto de Coquimbo, así tienen que ir a darse la vuelta por el canal de Panamá o por el estrecho de Magallanes. Entonces, eso creo que es a la pregunta que cuál es el foco tiene que ver con eso, no tiene que ver con la señora que va a tener más turistas en la cordillera que le pueden comprar queso o que le pueden comprar la churrasca del pan amasado, que era la promoción que los medios de prensa, como mi radio, que es una radio que transmite en la zona de Serena Coquimbo, el diario El Día, que es el diario regional, han estado promoviendo. Ya en alianza con intereses del capital, la prensa regional trató de instalar ese imaginario de un desarrollo turístico, pero no lo logró. Creo que ahí las redes de contrainformación también funcionaron. Y otra cosa que quería decir de IRSA, que estoy como con ganas de decir muchas cosas, es que nosotras... Motivada con las canciones. Es que nosotros... Sí, fueron las canciones. Escapotazo, gracias. Fue el hecho de que, si bien nosotras comenzamos trabajando, en el caso chileno, con el tema del túnel de Agua Negra, a partir de eso nos vinculamos con otros casos. ¿Ya? Primero conociéndolo, luego mandando alguna información, compartiendo información. Y ahí a mí me tocó ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la zona sur, ¿ya? En los territorios de Wallmapu, violentamente incorporado al Estado chileno, pero que se mantienen en digna resistencia y que hoy en día, además de tener que enfrentar la violencia estatal, tienen que enfrentar el avance de las obras IRSA. Allá en la zona de Wallmapu, la parte argentina Wallmapu, la parte chilena Wallmapu, quedan insertos dentro de lo que se llama el eje del sur, ¿ya? El eje de integración y desarrollo del sur de la IRSA, que entiendo que en los últimos 2 años ha tenido como una importante focalización de recursos de interés de IRSA, ¿ya? Allá hay muchos pasos cordilleranos. También se están proyectando posiblemente puertos, aunque todavía no están en la carpeta de IRSA, pero mucho de eso tiene que ver con que en la zona de la Patagonia Argentina se redescubrió el yacimiento de Vaca Muerta, ¿ya? Donde ahora están las explotaciones de fracking, de gas, de fracking. Entonces, un territorio que no tenía utilidad para el capital, hoy se vuelve un botín. Entonces, ¿por dónde va a salir eso? Hacia los mercados asiáticos, que son donde está la demanda fuerte, por los puertos chilenos. Pero para pasar los puertos chilenos, primero hay que romper la cordillera. Entonces, en ese sentido, los territorios de Wallmapu están viviendo en este momento una ofensiva de violencia extractivista asociada a las obras IRSA. Y ha sido allá también donde se ha comenzado a visibilizar el tema. Si bien nosotros estábamos tejiendo una humilde resistencia en el norte, desde el momento que los pueblos que tienen una resistencia histórica y que han logrado sobrevivir a este avance del capital y el Estado toman el tema IRSA, eso permitió que se visibilizara a nivel mucho más amplio el problema. Pero también quería mencionar que la IRSA es una plataforma consensuada, pero no es una plataforma inalterable, ¿ya? Porque está sujeta a los vaivenes, a los cambios políticos. Entonces hoy en día, cuando América Latina y específicamente Sudamérica está viviendo un giro desde gobiernos que se declaraban progresistas, que se declaraban de izquierda, hacia gobiernos conservadores de derecha y algunos francamente fascistas, ¿ya? Es que se está reordenando la arquitectura institucional de la integración regional. La UNASUR ya no tiene peso, el Mercosur entiendo que no tiene peso, y están emergiendo instancias nuevas que todavía no sabemos el impacto que van a tener, como Prosur, ¿ya? La crisis de Venezuela ha acentuado ese proceso. Entonces, en este momento la IRSA está ahí, no sabemos qué va a pasar con la plataforma. Pero lo que sí podemos afirmar es que se llame como se llame, sea liderada por gobiernos de izquierda, sea liderada por gobiernos progresistas, o sea liderada por estos gobiernos fascistas, el modelo de integración a las lógicas capitalistas se mantiene, ¿ya? Y creo que eso es como súper importante enfatizar, no detenerse en el nombre de IRSA como una plataforma puntual, sino que entender la lógica
de una infraestructura para el capital. Claro. Pasó volando la hora. Wow. Pasó volando la hora. La Eli se nos embaló con la el canción. copetazo. Nos van quedando solamente 5 minutos para finalizar el segundo capítulo de Interferencia. ¿Y cuál es el llamado que tú harías, Eli, a la gente que puede ver este video y escuchar esta transmisión? Bueno, yo creo que igual hay que ver el video IRSA para Cierto. entender cómo opera la plataforma, pero hay que verlo con el sentido crítico de lo que significa que ese video fue producido el año 2006 y desde ese momento hasta ahora han ocurrido sucesos políticos muy importantes que han marcado el giro de los gobiernos sudamericanos desde un horizonte progresista, siempre entre comillas, hacia el retorno de los gobiernos conservadores fascistas. Entonces en este momento la IRSA probablemente va a ser reformulada, ya no sabemos hacia dónde va a ir como plataforma, entonces el video hay que tomarlo con esa precaución, como una muy buena caracterización, porque sí creo que fue muy buena, de lo que era la plataforma IRSA el año 2016, el año 2017. ¿Ya? Pero a lo mejor ahora llegó el momento de reelaborar ese material. Eso primero con relación al video. Lo segundo es llamar a las personas que en este momento se están movilizando en resistencia, en defensa de sus territorios, por algún proyecto de infraestructura, caminero, hidroeléctrico, portuario, lo que sea, a tratar de ver si existe una conexión directa entre su problema y el problema que se da en otros lugares con otras obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque si nos centramos solamente en la defensa a nivel local, perdemos la perspectiva de cómo esto opera encadenado. Y eso tiene un efecto, y es el efecto de que mientras las redes capitalistas se integran desde arriba para saquear nuestros territorios, nosotros nos atomizamos abajo para defender nuestro metro cuadrado. Entonces es súper importante el tema de reconocer que cuando se está abriendo, se está promoviendo la apertura violenta de la cordillera, ya eso no es un asunto que tenga que ver solamente con los poblados de ese lugar, sino que probablemente hay un puerto que va a afectar, que va a transformar otro territorio. Probablemente hay un lugar en la selva amazónica, ya probablemente hay un lugar en la Patagonia Austral, ya donde hay otras obras que parecen completamente desconectadas, pero que cuando yo las armo como un rompecabezas me dan una sola causa, porque me muestran a un enemigo claro, ya, y me muestran a un enemigo que desde mi pequeño lugar yo no voy a poder enfrentar, pero sí logro generar una resistencia articulada. Entonces, el llamado a la unión. El llamado es a reconocer nuestros conflictos territoriales como conflictos que están encadenados a otros conflictos y que por lo tanto la defensa de nuestro territorio no se puede limitar a la defensa del territorio circundante a donde yo desenvuelvo mi vida, ya, sino que requiere una noción más amplia. Es lo que tú dices, por ejemplo, cuando hablabas de la carretera eléctrica y todo lo que significaba la generación de saqueo de algo tan vital como el agua en el sur. Ya, ahí yo podría pensar que los aliados estratégicos en el norte eran todos aquellos poblados que hoy día se quedaron sin agua por la minería, que tienen un rechazo a la minería, que están viviendo la experiencia de la contaminación del aire, ¿ya? Claro. Y esas personas eran aliados estratégicos para poder en el territorio donde va destinado al saqueo, poder haber hecho una resistencia ya. Totalmente de acuerdo. Se me viene a la mente un gran amigo, Cristian Villarroel, que era representante de las comunidades de Aguita, Sierra Huachacán, allá muy cerca donde se desarrollaba el proyecto minero Pascualama. Y él nos decía, si ustedes dejan entrar las hidroeléctricas, las mineras del norte, que nosotros nos estamos oponiendo a la minera del norte, van a tener la energía para seguir funcionando. Entonces, y algo como el problema central en todo esto también es el agua. El caso del norte se está secando por la megaminería, y el sur es el exceso de agua para la producción hidroeléctrica, que a su vez va a abastecer de energía a la megaminería. Entonces es un conflicto que está de la mano, y como tú decías, el llamado es a ese, no solamente ver
dentro del perímetro donde está, donde se va a desarrollar algún emprendimiento que puede colocar en serio peligro la forma de vida, la cultura, la tradición, etcétera, etcétera. Entonces, sino que están encadenados. Y retomar la solidaridad. O sea, yo creo que la resistencia de nuestros pueblos, lo que podría potenciarla mucho es recuperar esas, como decía, memorias largas de solidaridad entre pueblos para lograr una integración desde abajo que nos permita derrumbar las estructuras de poder desde arriba. Y la integración que existen en los países de Latinoamérica, el caso de Freirina, muy cerca donde tú vienes, Eli, la producción de cerdo de la planta AgroSuper iba a ser alimentada principalmente con soya. Y la soya está devastando, como tú decías, el Amazonas para sembrar la soja transgénica para alimentar los cerdos que nosotros nos comemos acá en los asados o que vamos al supermercado a comprar. Entonces hay también, si bien es cierto, el sistema tiene una integración de la infraestructura, ¿ya? ¿Y por qué no hablar de esta integración de resistencias también? Sí. ¿Ya? Lo que pasa en la producción de soja en Brasil alimenta la agroindustria en Chile. Entonces estos dos comunidades en resistencia tienen que venir de la mano. Si se logra detener un proyecto, por ejemplo, una planta de productora de cerdos y de pollo, descansa un poco el Amazonas porque no va a tener la demanda de la producción del alimento que van a consumir acá los animales. Y eso supone también derribar los imaginarios nacionalistas. Y yo creo que eso es clave. Esta idea de los estados nacionales como instancias de violenta represión triunfan cuando logran romper las redes, los lazos de solidaridad. Entonces creo también ahí que hay que cuestionar los nacionalismos. El llamado entonces a la resistencia, el llamado a la crítica. El llamado sobre todo que yo quiero hacer, Anto, disculpa que te interrumpa, en todos los movimientos sociales estamos fragmentados. Tratamos de posicionar el conflicto, que no, yo tengo el conflicto más grande mi conflicto que el tuyo. Pero los conflictos están de la mano. Hay un encadenamiento, como dice él, una infraestructura que nosotros quizás desde la resistencia no nos hemos dado cuenta, ¿ya? Por ejemplo, la agroindustria pelea con los pequeños campesinos. El caso de acá, del proyecto Alto Maipo, que lleva el 78% ya de construcción, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a distintas asambleas acá en Santiago a dar a conocer cómo se había desarrollado el proyecto Hidroicén y cómo pretendía desarrollarse, ¿ya? Acá la gente del Alto Maipo colocaba la resistencia, ¿no? Que la hidroeléctrica que tenemos nosotros en el cajón va a ser más grande el impacto, ¿cierto? Que la que se va a construir en el sur. Entonces no somos enemigos, sino que tenemos que darnos cuenta quizás las preguntas, ¿para quién es la energía que se está produciendo? Claro, esa era la pregunta quizás que tenemos que ¿para cuestionarnos. quién? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para qué? Entonces ese es el llamado también a no vernos el ombligo, ¿ya? Y esta lucha de egos que existe entre nosotros, porque existe. Y que también es producto de una socialización que ha moldeado nuestras subjetividades para que seamos piezas funcionales, tuercas funcionales a la máquina extractivista. Creo que eso también es como súper importante. La máquina, más allá del objeto que abre el territorio, que rompe las cosas, pensémosla también como la metáfora, ¿ya? Y como nosotros estamos siendo criados, ¿ya? Para ser un engranaje más de esa máquina. Entonces también el tema de sabotear la máquina es sabotear también nuestros procesos de domesticación, de normalización y de subordinación a este sistema neoliberal. Ese es el llamado. Y está tan intenso que antes yo sé que ya me puse muy intensa. No, pero el tema lo medita. No, intensa y igual despierta un grado de impotencia de qué es lo que hacemos. Es que esa es mi pregunta, quizás dentro de pensar y analizar todo lo que se ha dado en el tema de hoy, es eso, como un llamado a la conciencia. Y bueno, como es ya el segundo programa, el llamado también a la gente que comente, que opinan y que nos ve también. Que le podemos mandar bibliografía si hay por ahí, aunque nos demoramos. Pero también les quería contar que el capítulo 5, está orientado a las resistencias. Entonces ahí vamos a contar un poquito, vamos a profundizar cómo la implementación de obras de infraestructura o mega emprendimientos mineros ha despertado la necesidad de defender los territorios, ¿ya? Y problematizar la propia vida, y eso siempre ha tenido un margen de éxito y un margen de fracaso. Yo creo que en el caso nuestro
en este momento donde se está dando una resistencia de peso, si bien en todo el territorio vemos lucha, sigue siendo Gualmapu. ¿Ya? Entonces, si alguien se va a enfrentar a IRSA, si colectividades van a lograr de cierta forma tensionar el avance de las obras con el nombre que sea la IRSA de INASUR o sea ahora bajo estas nuevas formas que se están promoviendo de los gobiernos fascistas, creo que ahí, en el caso chileno, la sola de Gualmapu es un foco de resistencia. Sí. Pero también hay otros, y con otras maneras. Entonces, antes que tú lo menciones, te voy a quitar la mención de la última canción para contarles que se viene un tema de un grupo que se llama Saqueo Territorial, y lo quería señalar porque es un grupo del norte semiárido, ¿ya? Varios de ellos viven en las compañías que están al otro lado del río Elqui, al otro lado de la ciudad colonial, por decirlo así, y yo conozco a algunas personas del grupo y les tengo muchísimo cariño, han trabajado con nosotros y creo que su música sintetiza una crítica así enérgica y un llamado a activarse y a desobedecer con las letras de las canciones de Saqueo Territorial. Perfecta canción entonces para ir cerrando nuestro segundo capítulo. Sí, y tenemos dos temas, el que acaba de mencionar Eli y el segundo, explotación a la mar. Es un tema que fue muy lindo recibirlo, no lo conocíamos, es un tema de rap, es un rap antipatriarcal, es un rap antiespecista, ¿ya? Y nuevamente es recobrar este poder de la música como gesto, como arma política. Muy bien. Querida Antonia, antes de despedirnos, a la gente, ¿cómo puede sintonizar, cómo puede ver esta transmisión? ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, esta transmisión la pueden ver por nuestras redes como Radio Trapananda, a través del Facebook directamente y también a través del podcast. Claro, lo vamos a estar subiendo a evox.com, ¿cierto? /Radio Trapananda, para que usted solamente pueda escuchar el audio, pero la invitación también es a vernos, porque este video lo vamos a subir a las redes sociales. Sí, a verlo y a comentar. Volviendo, retomando el tema y el objetivo en realidad de estos capítulos es hacer el debate, abrir el cuestionamiento, llamar a la crítica. Al final, una de las mejores resistencias primero es resistir a lo que nos están tratando, ¿cierto?, de lavar el cerebro con todas estas necesidades que nos han inventado a lo largo de toda nuestra historia. Bueno, y lo otro, antes de cerrar, un pequeño adelanto del tercer capítulo. Dedicado a empresas y estrategias de pacificación social, ¿ya? Y ahí lo que se va a tratar tiene que ver con las dinámicas mediante las cuales las empresas entran a la vida privada de la gente, ¿ya? Entran a los hogares, entran a las dinámicas comunitarias para generar condiciones en las cuales las resistencias no sean posibles. Las estrategias de control diseñadas, implementadas por el empresariado extractivista para domesticar las resistencias. Interesante. Entonces la invitación está más que hecha, estar muy atentos al tercer capítulo de Interferencias. Saboteando el consenso extractivista. Nos vamos a los dos temas musicales y con estos damos el cierre al capítulo de hoy, que el enfoque fue sobre la infraestructura y el IRSA. Así que para mayor información visite nuestras redes sociales, búsquenos como Radio Trapananda, ¿ya? Y en Facebook, en evox, y va a poder dar con todos los contenidos que estamos haciendo aquí con mucho cariño a través de la emisora. Me comienzo a despedir por habernos visto, por habernos escuchado. Muchas gracias y dejo el micrófono abierto para ustedes para que se despidan. A seguir los capítulos, a comentar. En realidad estamos también expectantes de todos esos comentarios que hacen abierto el debate para poder seguir con este medio de contrainformación. Bueno, saludos y también un cariñoso saludo a la gente del norte semiárido que me imagino que nos sigue escuchando. Y por supuesto a toda la gente que hace resistencia a lo largo y ancho de nuestro país, claro. Y por qué no también de Latinoamérica. Pensando que todas las trincheras de lucha son necesarias. Y válidas. Entonces nos vemos. Chao, chao. Chao. Salió súper rápido. O sea... Territorial.
colectiva, no individual. Tenemos otra forma de ver el mundo, con organización, apoyo mutuo y respeto. Que la solidaridad no sea palabra escrita, organizando de las poblaciones y no de los malditos putos gobiernos de mierda. Este es el punto de quiebre que hay que frenar. Es la base destructivo del capital. Hasta los hermanos convencidos de que hay que luchar. Violencia desbordada para la victoria final. No al Instagram. Químicos humanos bajo el tóxico en el aire, plástico en los mares, un cachalote muere por la basura que al mar invade. Pescada arrastre, millones de especies se van en inmensa red, una captura asfixiante, aplastadas con el peso de sus pares. Especies que no sirven, especies de descarte, moribundas son de vuelta a la marea de embarcaciones gigantes, máquinas gigantes que lucran con la vida de la mar y su habitante. Cada segundo millones de especies son sacrificadas, sembradas, explotadas para diversión. La vida en acuario es una prisión, por ego de humanos sigue la opresión. Excusan usarla en educación, no son objetos, no son fragmentos de alimento, no son mascotas, no son remedio. Su captura no es deporte, no son un show de adiestramiento. ¿Cuántas especies marinas mueren en el cautiverio? El actuar de Tilicunde es la respuesta a los abusos en su cuerpo. Alteran el mar, sepultan ecosistemas, culpan al cambio climático, matan irracional. Sociedad antropocéntrica destruye el litoral. Fondos marinos contaminados por empresas salmoneras y la pesca industrial. Prácticas acaban de raíz con las especies del mar. Masacre de animales por la pesquera industrial. Incontables animales son muertas día a día. Incontables animales sufren su lenta agonía. Incontables animales sufren silencio, cruda letanía. Salmonera deja muerte, desastre en la comunidad, devastando a su paso todo su entorno natural. Salmonera y el Estado cómplice en la destrucción, naturaleza colapsada, triste desolación. Naturaleza usada de basurero industrial, naturaleza sepultada por el sucio capital patriarcal. Territorio en resistencia mientras siga opresión por la vida, autodefensa, basta de dominación por la autonomía de los pueblos, aguante la autogestión. Los peces tienen nocioceptores que en el fondo procesan las sensaciones dolorosas de forma compleja. Su comportamiento y reacciones son y se ven alteradas por el dolor. Son capaces de sentir dolor físico. Los peces también sufren, seguramente son los individuos más invisibilizados de esta explotación capitalista especista. No se necesitan jaulas más grandes, no se necesitan más comodidades, que animales sean libres y salvajes, que no dependan de nadie, no se necesitan jaulas más grandes, no se necesitan más comodidades, que animales sean libres y salvajes, que no dependan de nadie. Sociedad civilizada que planea más expansión en zonas ya sobreexplotadas, todo se traduce al antropocentrismo. Si el humano está bien, sacrificar otra especie da lo mismo. Es egoísmo, es especismo, de no respetar la vida, ecosistemas destruidos, en espacios marinos reducidos, los salmones están cautivos, las costas del sur llenas de jaulas, el efecto a la mar por las industrias es nocivo, el daño no es prohibido, millonaria inversión sin restricción, toneladas de exportación, depredadora producción, en muerte y destrucción. El abuso a la mar y a la tierra es muerte y destrucción, devastación. Liberación a todas las animales presas por este sistema especista y patriarcal. Radio Trapananda, humanizando la señal.